Gracias, tan amable, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios es bueno, amén. Siéntense, hermanos, gloria al Señor. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gloria al Señor. Hoy vamos a ver algo muy importante, hermanos, acerca de la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca de la iglesia. Amén. Abra su corazón para que Dios pueda ministrarle, ya que el Señor lo sigue haciendo a través de su palabra en mi vida. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. Así es que, pues hermanos, estamos contentos. ¿Cuántos están contentos? Gloria al Señor. Dios bendiga al pastor Marcelino, amén. A ver si logramos contactarlo y para que esté con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, hermanos, les he venido hablando. Pueden salir los niños, perdón. Fanny, no, ¿quién los va a atender? ¿Quién? Ah, la hermana Marta, gracias. Gloria al Señor. No pudo estar Arci, la hermana Mayra. Gloria al Señor. Pero yo quiero, hermano, que usted se asegure que tiene parte, hermanos, en el reino de los cielos, hermanos, por el sacrificio de Cristo Jesús. Pero asegúrese de que nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo. Amén. Es muy importante. Quiero alentarlos acerca de un asunto tan importante sobre la iglesia del Señor. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, verso 27, primera carta del apóstol Pablo, capítulo 12, verso 27, gloria a Dios, ¿ya lo tienen? ¿Lo leemos todos juntos? Gloria al Señor. 1, 2, 3. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente ¿qué? Luego los terceros, luego los que hacen milagros y los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad y hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y ese camino es Cristo Jesús. Amén. Fíjense bien, ahora vamos, hermanos, les voy a leer, déjenme ver, Efesios capítulo 1, verso 19. ¿Ya lo tienen? Efesios 1, verso 19. Fíjense, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Efesios capítulo 1, verso 19. Ah, caray. No. Efesios 1, 19. A ver, déjenme ver. Entonces es 2, perdón. Me estaba tapando el papelito aquí.
Perdón, 2:19, gracias. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y luego que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿bien qué? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermano Gil, haz una oración por la palabra de Dios, si eres tan amable. Gracias, hermano. Hermanos, estamos viendo los 16 puntos doctrinales, el cual, hermanos, yo le he puesto por tema a de los puntos doctrinales, que sería el punto número 8, le puse el cuerpo místico de Cristo. Y por título le puse la iglesia. Si, fíjense bien, si Dios nos dio un lugar en la tierra como su iglesia, para que la humanidad venga a Él, entonces es necesario vivir y actuar como Él lo hizo cuando anduvo en este mundo por la ciudad de Jerusalén y pisó sus calles recorriéndolas una a una, haciendo milagros, sanando a los enfermos y liberando a los cautivos por el diablo. Ese es el trabajo del cuerpo místico de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? De cada uno de nosotros. Miren, el primer punto, hermanos, doctrinal es la inspiración de las Escrituras, primera de Timoteo 3:15 al 16, segunda de Pedro 1:21. El segundo punto es Dios, el único y verdadero Dios, se ha revelado como el yo soy, el que existe eternamente por sí mismo. Éxodo 3:14. Aquí, hermanos, se deriva nuestro Dios único y verdadero sobre la Santísima Trinidad, la distinción y la unidad de la Trinidad, la identidad y cooperación de la divinidad, Dios Padre, Dios Hijo, hermanos, y Dios el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el punto número 3 es el hombre, su caída y su redención. El único que lo puede perdonar es Cristo Jesús. Ahí tenemos la base bíblica de Génesis 3:6 al 16. El cuarto punto doctrinal es la salvación del hombre. Marcos 1:15, Romanos 10:9. En el quinto punto doctrinal tenemos la santificación. Primera, hermanos, de Tesalonicenses 4:3. La santificación es voluntad de nuestro Dios Santo. El punto número, hermanos, 6 es el bautismo en el Espíritu Santo. Joel 2:28. Y el punto número 7, la sanidad divina. Primera de Pedro 2:24. Y hoy, hermanos,
vamos a hablar sobre el octavo punto doctrinal, la iglesia. ¿Sobre qué vamos a hablar? Sobre la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. Dale un aplauso al Señor por darnos ese reconocimiento tan precioso. Si somos parte de la iglesia del Señor, entonces vivamos como su cuerpo místico, hermanos, en santidad y en obediencia. Hoy miraremos, hermanos, uno de los 16 puntos doctrinales más, hermanos, que nos llevará a conocer quién es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. La habitación de Dios en el Espíritu, según Efesios 2, 19, 22. Se lo repito. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es la morada de Dios espiritualmente. Por eso la palabra enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, hermanos, a veces lo leemos tan así, tan, ¿cómo quisiera decirles? A la ligera o superficial, sin el conocimiento espiritual de lo que somos. Somos el templo espiritualmente del Espíritu Santo. Él vive y radica dentro de ti. Dele un aplauso al Señor si se lo va a dar. Hasta se me puso chinita la carne. O sea, concebir lo que dice la palabra, recitarles una cosa, pero concebirla es otra. Tienes la dicha de albergar y de ser el templo del Espíritu de Dios, cada uno de nosotros. Híjole. La pregunta aquí es, los que hemos tenido un encuentro con el Señor Jesús y le han pedido que perdone sus pecados y le han entregado su vida a Él, ya no son personas ordinarias, sino que ahora son conciudadanos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí entiendes esto? Hey, yo estoy aquí hoy en la tierra, pero mañana estaré en la familia de Dios, con los ángeles, los querubines, los serafines, con todo lo creado en el reino de los cielos. O sea, aquí estás tú, pero un día nos iremos al hogar, dulce hogar. Yo espero eso. Ahora, hermano, si somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios y hemos dejado de ser extranjeros y advenedizos, hermano, gloria al Señor. Si investigamos lo que significa la palabra extranjeros, escuchen bien, nos damos cuenta que es una persona que está sin patria en otra nación y por eso se le declara extranjero. Cuando yo iba a Estados Unidos, hermano, me sentía extranjero. Todos los días recordaba mi nación, mi México lindo. Y todos los connacionales que están allá viven con ese sentir. Un día voy a regresar a mi México lindo.
Un día regresaré a mi Aguascalientes bonito. O X, ¿me explico? Y así, hermano, empiezan, se casan, comienzan a tener raíces y al último dicen, no, pues es que aquí me quedo porque ya tengo raíz aquí, mis nietos, mi familia, y viven con la ilusión de regresar. Por eso tú y yo, como conciudadanos del cielo, nuestro único anhelo es regresar de donde fuimos, hermano, traídos a esta tierra, al reino de los cielos, con Cristo Jesús. Viene pronto, viene pronto, viene pronto el novio amado. Amén. Pero la palabra advenedizo del griego paraoiko, de donde viene parroquia, y es aplicado a la gente que vive, hermanos, de paso, sin derecho legal de ciudadanía. O sea, ¿viven qué? De paso. Por eso el apóstol Pablo declara algo importante al decir, sino conciudadanos, nosotros, la iglesia del Señor, somos ciudadanos del reino de Dios en la tierra. Y por eso el Hijo de Dios tiene que venir por nosotros para llevarnos a donde pertenecemos, al reino de los cielos. Pertenecemos al reino de los cielos porque somos santos, por la santidad que el Hijo de Dios nos ha dado por su Santo Espíritu y por el lavamiento de todos nuestros pecados. ¿Quién es una persona santa? A uno que se le han lavado los pecados de su corazón. ¡Qué lindo! Por eso la gente no entiende y nos dice, ay, muy santos. No, es que no podemos ser santos por sí mismos, sino porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo te limpió de toda mancha del pecado. Amén. Para no volver a pecar más. Y si volviste a pecar, volvimos a caer, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, el juez justo. Aleluya, gloria, gloria a su nombre, gloria a Dios. Tú y yo somos miembros de la familia de Dios, ya que Él se manifiesta en nosotros, que somos la iglesia de Dios en la tierra. Bien, la idea de miembros de la familia viene de la palabra del griego oikeioi, de oikia, es decir, casa de Dios. Le lleva al apóstol con toda naturalidad a ver la iglesia, gloria a Dios, como el santuario sagrado de nuestro Dios. ¿Entendemos esto? Entiéndalo. Nosotros, la iglesia, somos la habitación de Dios en la tierra. Gloria a Dios. Somos la habitación, hermano, donde mora, hermano, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí es donde se entiende que Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Es decir, esto, Dios habita en tu corazón y en mi corazón. Y cuando viene toda la iglesia, bien, déselo al Señor, déselo fuerte. Y cuando viene toda la iglesia, amados hermanos, dice, si llegan todos, o llega uno, o llegan dos, o llegan tres, dice que ahí está la presencia del Señor Jesús. Entonces la iglesia es 1, 2 o 3 o 1000 o 100 personas.
La iglesia del Señor, hermano, Dios no tiene límites para hacerse presente. Amén, como el dueño de la iglesia. ¿Sí estamos comprendiendo el valor tan importante que Dios nos ha dado a través de su Hijo? Aquí en nosotros, como iglesia, es donde se derrama la nueva Shekinah de Jehová Santo, representada por la nube y la columna de fuego que cubría el tabernáculo de reuniones. El tabernáculo de reuniones ahora eres tú y soy yo. Y baja la Shekinah de Jehová y nos llena y nos hace llorar y nos hace brincar y nos hace gritar y nos hace hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque la viva Shekinah de Jehová, hermano, viene y se manifiesta en aquellos que le permiten que se manifieste. Gloria a Dios. Aquí en nosotros, hermano, como iglesia, es donde se derrama esa nueva Shekinah de Jehová, amados hermanos. Y es la que se hace sentir, hermanos, en nosotros como la iglesia, como el santuario, hermano, sagrado de Dios aquí en este mundo. Eres sagrado, somos sagrados. Por eso, hermano, nosotros tenemos que vivir conforme el dueño de la iglesia vivió. ¿Cuántos dicen amén? El origen, fíjese bien, el origen de la iglesia, recuerdo algo, cuando comenzó el avivamiento en la calle Susa, amados hermanos, por un negrito llamado, ¿cómo se llamaba? William James Seymour. Dice él, fíjense bien, que se metió, hermano, limpió un granero y había paja y empezó a hacer ahí su servicio. Dice que hacía servicios de oración. Hermano, cuando comenzó como con iglesia ahí, con algunos miembros, y dice que oraban de tal magnitud que la Shekinah de Jehová bajaba y se hacía presente. Y dice que las personas de alrededor, fíjese bien, miraban, hermano, que se estaba incendiando aquel granero en aquella calle. Y llegaban los bomberos, y cuando llegaban se encontraban, hermano, que solamente ahí la gente estaba hablando en otro idioma y estaban revolcados con la paja ahí, caídos, hablando, hermano, las maravillas de la gloria de Dios. Eso es la Shekinah de Jehová. Y eso se nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El origen de la iglesia y su fundador fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo a veces les hablaba y les decía a algunos pastores, es que no es tu iglesia, porque hablamos a veces, es que en mi iglesia, es que en mi iglesia. Y a mí no me gusta esa postura. Yo digo, en la congregación donde Dios me tiene pastoreando, yo pienso que es lo correcto. ¿Sí me explico? Porque soy un siervo de Dios. Entonces, el único dueño de la iglesia es Cristo Jesús. Amén. Dele el aplauso a nuestro dueño. Amén. Y a veces me decía, es que no debes de ser así. No, es que para mí el concebir eso es así. Amén. Pero, hermanos, el origen de la iglesia y su fundador es nuestro Señor Jesucristo. Durante su ministerio, Él dio origen bautizando a los primeros creyentes en el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, en Mateo 16, 18. Bajo la promesa, ¿se acuerda, hermano, que Pedro le dijo, ¿y tú quién dices que eres? Tú eres el Hijo del Dios. ¿Se acuerdan? Y el Señor Jesús le dice, esa revelación no te la dio nadie, sino solamente mi Padre que está en los cielos. ¡Qué tremendo! ¿Cómo Dios se revela? Si tú quieres que Dios te hable, métete en ese ambiente espiritual de la Shekinah de Jehová y vas a ver que las cosas cambian. Métase. Y el Espíritu Santo empieza a hacer lo imposible, hermano.
¿Me explico? Empieza lo imposible, lo empieza a hacer posible en tu vida y en la vida de los demás. Hermanos, bajo la promesa que le dan los discípulos llamándolos Petros, cuando Pedro le dice al maestro, bajo la revelación de Dios el Padre, y le dice al Señor Jesús, tú eres, quiero que entiendan esto bien, hermano, porque aquí hay como un sincretismo que si fue Pedro y que no fue Pedro. Mire, el Señor Jesús nunca le habló a Pedro directamente en esta ocasión. Le habló a todos los discípulos y les dijo, Pedros. Ahorita lo va a entender por qué. Quiero que pongan mucha atención en esto. Bajo la revelación de Dios el Padre, y le dice al Señor Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Aquí el Señor Jesús promete edificar su iglesia. Sobre esta verdad confesada y empleada aquí, hermano, un juego de palabras, hermano, y le llama el Señor Jesús a sus apóstoles Pedro. Escuchen bien, del griego Petros. Nosotros somos ¿qué? La iglesia somos muchas ¿qué? Piedritas. No es una, nomás le corresponde a uno. Pero somos piedrecitas, Pedros, piedrecitas. Eso es, hermano, lo que indica la palabra. Del griego Petros, que significa una piedrecita o ambas. Y luego afirma, fíjense bien, el Señor Jesús en este juego de palabras, y sigue diciendo sobre, fíjense bien lo que dice el Señor Jesús, sobre esta piedra. No, dice sobre esta. ¿Vieron las noticias, las rocotas que se cayeron de toneladas? Bueno, eso es pequeño para lo que está diciendo el Hijo de Dios. Y dice, hermanos, sobre esta roca, del griego Petra, que significa una roca enorme, un acantilado rocoso, y sigue diciendo, edificaré mi iglesia. Piedrecitas, Pedros, Pedros, apóstoles, discípulos, sobre este acantilado, sobre esta Petra, esta roca, los voy a edificar. Tu vida está edificada en Cristo Jesús, Señor nuestro, y nada ni nadie te puede tocar. ¿Estamos entendiendo la importancia de lo que es la iglesia de Dios? Importantísimo. Tú no eres cualquier cosa. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que representa a su iglesia en la tierra. Amados hermanos, edificaré mi iglesia. Es decir, que el Señor Jesús edificaría su iglesia sobre la sólida confesión de Pedro. La roca solamente es Jesús, el primer y grande fundador de la iglesia, en 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El apóstol afirma en esta su carta que su maestro es ese fundamento y que no se puede edificar encima de él. De la misma manera, Pedro lo confirma, y ahí en su primera carta, llamando a Jesús como la piedra viva y principal piedra del ángulo. Cristo es la principal piedra del ángulo.
Y no se puede edificar otro ahí porque ya está edificado. Y es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo que sí se puede poner ahí es una piedrecita más, otra piedrecita más, otra, hasta conformar perfectamente, hermano, el templo de Dios. Y eso será cuando sea arrebatada la iglesia hacia el cielo, que muy pronto está por suceder. Amén. La piedra que desecharon, dice Pedro, los edificadores, ahí en primera de Pedro 2, 4, 6 y 7. Al mismo tiempo, Pedro y todos los demás creyentes son piedras vivas que forman parte de la estructura de la casa espiritual que nuestro Dios está edificando. Primera de Pedro 2, 5. Hermano, escuchen bien lo que les digo. El fundamento es Cristo. La iglesia no se puede caer. No se puede caer. Se está edificando. Imagínense, hermano, les voy a configurar algo. Imagínense al Cordero de Dios clavado en la cruz. Amén. Y edificando a su iglesia en estos brazos. Aquí, mire, aquí. En la cruz. Edificando a José, a Lupita, a Fanny, a Sergio, a mi esposa, al hermano Juan, a la hermana Mari, y aquí toda la iglesia, y sosteniendo a toda la iglesia, hermanos, en sus benditas manos, hermanos, y edificando toda la iglesia del Señor. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, en sus brazos. Por eso no temas, tu seguridad es Cristo Jesús. Nunca te vas a caer de ahí. Amén. 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 Pero a lo que voy, estamos edificando, hermano. Por eso sentimos, decía la hermana Lupita, cuando alguien no viene, cuando alguien se separa de los caminos de Dios, ya están las piedritas como los ladrillos bien ubicados. Y cuando alguien se sale, hermano, deja el huequito. Amén o no amén. Y la iglesia, hermano, no se va a caer, pero sí se debilita. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Y es cuando empezamos a decir, ayúdanos, Señor, que regrese a tus caminos. Esa es la actitud de los creyentes como iglesia en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Iglesia hermosa del Señor. Somos la iglesia preciosa del Señor. En ninguna parte de la Escritura se afirma, escuchen bien, que Pedro sería la autoridad suprema sobre todos los demás discípulos. No. La Biblia no habla que Pedro era en la cabeza. No lo dice. Ni el Señor Jesús lo apuntó para decirle que... Entonces, ¿por qué le dan ese lugar? Amados hermanos, la autoridad, hermano, jamás sería, hermano, él la autoridad suprema sobre todos los demás discípulos. Ahí, si quieres leerlo llegando a tu casa, en Hechos 15 y Gálatas 2:11. Esto demuestra que cuando Pablo reprendió a Pedro porque estaba enseñando mal la doctrina del Señor Jesús, ¿se acuerda que les decía a los gentiles? Es que se tienen que circuncidar. Y Pablo le dice, eso no nos enseñó el maestro. Y tú anduviste con él, yo no. Su doctrina no nos la enseñó, no era esa. Aquí lo que importa es la circuncisión del corazón, le dijo Pablo. Así es que no los obligues a circuncidarse y a judaizar a los gentiles. Gloria a Dios. Hermano, nosotros servimos a Dios por gracia, no por la ley, no a fuerzas, por la gracia y la bendita, hermano, libertad y perdón que Cristo nos ha dado. Amén o no amén. Hermanos, nunca enseña la Escritura que Pedro tendría sucesores infalibles que representarían a nuestro Señor Jesucristo y que funcionarían como cabeza oficial de la iglesia. Esto demuestra que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Es el fundador y único dueño
de la iglesia. Sobre ese único dueño y fundamento descansan como columnas las verdades cristianas predicadas por los apóstoles y los profetas. Los componentes de la iglesia del Señor somos cada uno de nosotros los creyentes en Cristo, nacidos del Espíritu, cuyo nombre está, hermano, escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos están seguros que su nombre está escrito en el libro de la vida? Yo tengo que decir, es más, hasta levanto las dos manos, creyendo mi verdadera conversión. Amén. Que es lo primordial. Miremos lo que dice Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo, ¿se acuerdan? De cierto te digo, a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto me lleva a pensar que la persona que siguen usando su lengua para un lenguaje malo o antisonante, para ofender y maltratar y ofender a las personas, odiarlas, y tales creyentes o creedores del evangelio no han nacido de nuevo. Digan amén. No han nacido necesitan, hermano, nacer del agua y del Espíritu. Hermanos, necesitan nacer de nuevo. Les gusta el evangelio, les gusta venir a la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Y de esos hay muchos en las congregaciones. Y son participativos y a veces cooperadores. Pero lo siento, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es por un nuevo nacimiento, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Solamente por eso. Gloria al Señor. Amados hermanos, es un convencido, pero no un convertido. Le falta ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Tú, un hijo de Dios, miembro de la iglesia, no puede vivir con las cosas viejas que ya pasaron, sino con las cosas hechas nuevas que Cristo está haciendo en tu corazón, reformando tu vida. Amén. Voy a terminar. La iglesia de Cristo vive la vida que vivió su fundador. Cuando estuvo en la tierra, ama la verdad, ama, hermanos, el amor y lo da. Es misericordioso, es perdonador y sabe perdonar a los demás. Y la iglesia de Cristo debe de aprender a perdonarse los unos a los otros. Amén o no amén. Miremos lo que dice Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios y juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¡Oh, qué lindo! Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Imperfecto, imperfecta. ¿Sabes que el sacrificio de Dios te hizo perfecto? Que tus pecados los sepultó en el fondo del mar para no acordarse más de ellos. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Hermano,
Tú eres una piedrecita. Yo estoy en contra de los pastores que dicen, tú no eres, ¿cómo se dice? Necesario aquí, indispensable. Pues en el cuerpo de Cristo sí lo dice. Que o yo estoy un poquito más arriba que tú, o que tú estás un poquito abajo que yo, o que tú estás en un lado o en otro lado. El lugar que Dios te dé, profetas, evangelistas, maestros, el don, el ministerio, el talento viene de Dios, del Espíritu Santo, y es muy necesario en el cuerpo de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Ya entendiste quién eres? ¿Ya entendiste el valor, el valor tan precioso que Dios te ha dado? Ya lo entendimos. Hermanos, yo te necesito. Tú me necesitas. No somos independientes. No somos absolutos. Nos necesitamos mutuamente. Y edifiquémonos en el ¿cómo se llama? En el fundamento que es Cristo Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ponte de pie. Ponte de pie.